soy bruja y hechicé a mi esposo para que matara a su madre. Cuando nací, mi madre falleció y nunca supe nada de mi padre. Siempre suelen decir que si una bruja muere, su poder fluye hacia una de sus descendientes, y yo era su única hija. Mi abuela, una mujer joven para su edad, se hizo cargo de mí. Desde niña, ella me enseñó cada planta, su uso y en qué se empleaba. Vivíamos en una casa vieja, lejos de cualquier pueblo. Cuando crecí, me di cuenta de que venían mujeres y hombres en busca de pócimas, brebajes o amuletos, y mi abuela siempre me escondía para que nadie supiera de mí. Cada cierto tiempo, mi abuela bajaba a los pueblos cercanos y se demoraba 2 días. Cada vez que regresaba, era más bella y parecía más joven. Al cumplir 15 años, mi abuela dijo: "Es hora de que te unas a la familia y te hagas llamar bruja. Tu madre no quiso y por eso falleció". En ese momento, para mi sorpresa, mi abuela tenía a un joven muy guapo en la mesa de la cocina. Preparó un té, me lo dio y me dijo: "Échale 3 gotas de tu sangre y dáselo a beber". Yo, sin preguntar nada, hice lo que me dijo, se lo di y el joven falleció. Mi piel y mi rostro cambiaron, ahora era más bella. Un día, mi abuela se fue al pueblo y pasados 2 días no regresó. Fui a buscarla y cuando llegué, la gente murmuraba sobre la muerte de una bruja de la manera más horrible, ya que fue apedreada por hombres asustados y habían escuchado que aquella mujer era bruja y mataba a hombres jóvenes para no envejecer. Lloré, quise vengarme. Al fin y al cabo, era mi abuela. Ese día, un joven se acercó a mí y me preguntó: "¿Por qué lloras, bella muchacha?". Lo miré a los ojos para hechizarlo con mi belleza. Se enamoró de mí y me llevó a su casa, donde me quedé a vivir. Pasó el tiempo y conocí a un joven pudiente. Me acerqué, lo enamoré y me llevó a su casa. Su madre no me quería, pero no me importó. Mientras tuviera al joven a mi merced, mi plan seguiría en pie. Un día me vio preparar una pócima e intentó contarle a su hijo, pero él no le creyó. La pobre mujer fue asesinada por su propio hijo, a quien obligué a matar y a enterrarla en su propio patio. Pasado esto, me casé con este hombre y ya tenía todo para vengar la muerte de mi abuela. Además, ya había heredado su poder. Utilicé a mi esposo para atraer a los hombres que mataron a mi abuela. Nadie sospechaba de mí y poco a poco, uno a uno, los hombres que apoyaron a mi abuela fueron cayendo en mis manos. Mi esposo se echó la culpa de todas las muertes y fue apresado. En la cárcel lo obligué a que se ahogara, quedando yo como la pobre viuda en buena posición. Ahora busco al padre de la siguiente que sea llamada bruja. La última voluntad de mi hijo difunto. Rosa, una mujer de 70 años, con un rostro surcado por las arrugas del tiempo y el sufrimiento, permanecía de rodillas frente a la tumba de su único hijo, Andrés, quien había fallecido trágicamente en un accidente automovilístico hacía apenas 2 semanas. El viento soplaba suavemente, como si compartiera su tristeza, pero nada podía consolar su corazón desgarrado. Con sus manos temblorosas acariciaba la lápida con ternura, mientras las lágrimas caían sobre las letras grabadas en mármol, formando pequeños charcos de dolor. A unos metros de distancia, Clara, la viuda de Andrés, se apoyaba en el brazo de un hombre joven, alto y de apariencia impecable. Mientras observaba a Rosa, una sonrisa de desdén cruzó sus labios. "Qué ridícula, ¿verdad?", susurró Clara, asegurándose de que Rosa la escuchara. "Llora por un hombre que ni siquiera pudo mantenernos a flote". El joven, evidentemente su amante, la sostenía con cariño, mientras Clara reía suavemente, como si la escena que se desarrollaba frente a ellos fuera una burla más en su vida llena de lujos y traiciones. El joven sonrió con complicidad, sin percatarse del dolor que esas palabras infligían a Rosa, quien apenas podía contenerse. Sin pronunciar una palabra, se levantó lentamente, mirando con desprecio a la pareja. Clara no dejó de sonreír, disfrutando del espectáculo. Para ella, Rosa no era más que una anciana patética, un obstáculo más en su camino hacia una vida de placeres y lujos que ahora podía compartir abiertamente con su amante. Rosa, con el alma destruida, pero el orgullo intacto, se retiró del cementerio en silencio, guardando en su pecho una profunda tristeza, pero también un sentimiento de justicia que nunca antes había sentido.
Sabía que la actitud de Clara era una traición no solo a su hijo, sino también a la memoria de un hombre que la había amado con devoción. Esa misma noche, Rosa se acostó pensando en Andrés, rogando por una señal, algo que le ayudara a comprender por qué todo había salido tan mal. 2 días después, algo inesperado alteró la vida de Clara. Esa mañana, Clara se encontraba en su opulenta mansión, disfrutando de un desayuno con su amante, cuando recibió una llamada inesperada de su abogado. Al principio se mostró indiferente, asumiendo que era algún asunto menor relacionado con los bienes de Andrés, pero la voz al otro lado del teléfono era firme y sombría. Señora Clara, es imperativo que venga a la oficina. Hemos descubierto algo relacionado con la herencia de su difunto esposo que requiere su atención inmediata. Clara, confiada en que todo estaba bajo control, acudió al despacho sin preocupación alguna. Pero cuando llegó y se sentó frente al abogado, la expresión de éste le indicó que algo no estaba bien. Señora Clara, comenzó el abogado, mientras le entregaba una carpeta sellada. Andrés, su esposo, dejó una carta antes de fallecer. No podíamos abrirla hasta ahora. El contenido cambiará las cosas de manera significativa. Clara, algo desconcertada, rompió el sello de la carta y comenzó a leer. Al principio, las palabras parecían inofensivas, recuerdos de su matrimonio, menciones de su amor hacia ella y la vida que habían compartido. Pero a medida que avanzaba, el tono se volvía más directo y más intenso. Andrés había descubierto antes de morir la relación de Clara con su amante. La carta expresaba su dolor al darse cuenta de que había sido traicionado por la mujer que amaba, y en un giro inesperado anunciaba que todos sus bienes, desde sus propiedades hasta sus cuentas bancarias, pasarían a manos de su madre, Rosa. Clara quedó paralizada. La carta no solo describía la traición, sino también el arrepentimiento de Andrés por haber permitido que su madre, Rosa, sufriera tanto por su culpa. En ese momento, todo lo que Clara había planeado, toda la riqueza que esperaba disfrutar con su amante, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué significa esto?, preguntó apenas conteniendo la desesperación. Significa, señora Clara, que de ahora en adelante usted no tiene derecho a nada. Todo, absolutamente todo, ha sido transferido a Rosa, respondió el abogado. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. En cuestión de segundos había perdido todo: su lujosa vida, sus propiedades y su amante, quien al escuchar la noticia se levantó de inmediato, dejando claro que no pensaba quedarse a su lado. Esa noche Rosa, desde su humilde hogar, recibió una llamada del abogado que la dejó en silencio. La justicia había llegado, no por su mano, sino por la de su amado hijo, y aunque el dolor seguía presente en su corazón, supo que Andrés la había escuchado.